Mi padre me culpó toda mi vida por matar a mi mamá al nacer. Me trataba como basura mientras mi hermana era su princesa. Pero cuando me casé, mi abuelo me regaló una casa de $500 y toda su herencia. Ahora mi padre suplica perdón y mi hermana quedó en la ruina. Tengo 28 años, me casé hace como 3 meses y honestamente necesito sacar esto de mi pecho porque lo que pasó básicamente destruyó lo poco que quedaba de mi relación con mi padre y mi hermana. La cosa es que todo esto viene de mucho más atrás, desde el día que nací, literalmente. Y sé que suena dramático, pero es la verdad. Mi nombre es Natalie, trabajo en marketing digital, y esta es la historia de cómo finalmente me liberé de una familia que nunca me quiso realmente. Supongo que debería empezar por el principio, aunque es un principio bastante jodido. Mi mamá, Clara, murió cuando yo nací. Complicaciones en el parto, ya sabes, una de esas tragedias que simplemente pasan y nadie tiene la culpa, o al menos eso es lo que la gente normal pensaría. Pero mi padre Steven nunca lo vio así. Para él, yo maté a su esposa. Sí, así de literal. Nunca me lo dijo con esas palabras cuando era niña, pero lo sentía en cada mirada, en cada vez que me ignoraba, en la forma en que decía mi nombre como si le doliera en la boca. Tengo recuerdos de cuando tenía como 5 o 6 años, preguntándole por qué nunca me abrazaba como abrazaba a mi hermana Ángela, y él simplemente se levantaba y se iba de la habitación. Ni siquiera me respondía, ¿sabes? Como si yo fuera un mueble que hablaba. Ángela es 4 años mayor que yo, y desde que tengo memoria fue la niña dorada de mi padre. Todo lo que ella hacía estaba bien, todo lo que yo hacía estaba mal o simplemente no importaba. Cuando Ángela sacaba buenas notas, mi padre la llevaba a cenar y le compraba lo que quisiera. Cuando yo sacaba buenas notas, él apenas asentía y seguía viendo la tele. Ángela quería clases de ballet, de piano, de lo que fuera, y mi padre pagaba todo feliz. Yo pedía ir a un campamento de verano y me decía que no había dinero, aunque literalmente acababa de comprarle a Ángela un auto usado para su cumpleaños 17. No estoy exagerando cuando digo que crecí sintiendo que era la empleada de la casa. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, mientras Ángela básicamente vivía como una princesa. Mi padre ni siquiera trataba de disimular el favoritismo, y cuando yo me quejaba, me decía que dejara de ser dramática y egoísta. Lo peor no era solo la negligencia, era la forma en que me hacían sentir culpable por existir. Había días en que mi padre me miraba y podía ver el odio en sus ojos, o tal vez no era odio, tal vez era dolor, pero para mí se sentía igual. Una vez, cuando tenía como 13 años, encontré una foto de mi mamá y se la mostré porque nunca hablábamos de ella. Le pregunté cómo era, si me parecía a ella, cosas normales que cualquier niña querría saber sobre su madre muerta. Y él me arrebató la foto de las manos y me gritó que nunca volviera a tocar las cosas de mi mamá, que yo no tenía derecho. Me encerré en mi cuarto y lloré durante horas, y Ángela ni siquiera preguntó qué había pasado. Ella siempre estuvo de él, lado de mi padre en todo, siempre. Cuando cumplí 18 y me fui a la universidad, fue como poder respirar por primera vez en mi vida. Me fui con una beca y un préstamo estudiantil porque mi padre dejó muy claro que no iba a ayudarme económicamente, aunque sí estaba pagando todos los gastos de Ángela en su universidad privada cara. Trabajaba medio tiempo en una cafetería, estudiaba comunicaciones, y por primera vez en mi vida era feliz. Conocí gente que me apreciaba, que no me trataba como si fuera una carga o un error. Volví a casa lo mínimo posible, solo en Navidad y algún cumpleaños, y esas visitas siempre eran tensas e incómodas, pero las soportaba porque supongo que una parte de mí todavía quería la aprobación de mi padre, por estúpido que suene. Las cosas se pusieron realmente feas cuando conocí a Jordan. Salimos durante casi 2 años, y él fue mi primer amor serio. Ya sabes, el tipo de relación donde empiezas a pensar en futuros y en vivir juntos y todo. Eso, era dulce, atento, me hacía reír, y por primera vez sentía que alguien me elegía a mí primero. Lo llevé a casa para el Día de Acción de Gracias cuando teníamos como 23 años, y fue un error enorme. Ángela estaba ahí, obviamente, y desde el momento en que Jordan entró por la puerta, ella empezó con su jueguito. Se arreglaba más de lo normal, se reía muy fuerte de todo lo que él decía, encontraba excusas para tocarlo, tipo ponía su mano en su brazo cuando hablaba, o se inclinaba sobre él para alcanzar cosas en la mesa. Yo me daba cuenta, pero trataba de no ser paranoica. ¿Sabes? Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que Ángela no haría eso. Pero la noche del Viernes Negro, después de que volvimos de las compras, bajé a la cocina por agua y los escuché en la sala. Ángela estaba hablando en ese tono que usas cuando estás coqueteando, todo risitas y voz suave, y escuché a Jordan reírse también.
Me quedé ahí parada en el pasillo como una idiota, escuchando a mi hermana coquetear descaradamente con mi novio en la casa de mi padre. Entré a la sala, y Ángela ni siquiera se veía avergonzada. Solo me sonrió y dijo algo como: «Ay, Jordan me estaba contando una historia muy graciosa. Deberías escuchar». Le dije a Jordan que nos teníamos que ir, que me sentía mal, y él puso los ojos en blanco pero me siguió al carro. 2 semanas después, Jordan actuaba raro. Tipo contestaba mensajes de texto escondido, y sonreía a su teléfono, y se ponía nervioso cuando yo le preguntaba qué pasaba. Yo no soy estúpida, ya sabes. Entonces revisé su teléfono cuando se metió a bañar. Sí, lo sé, está mal, pero el instinto no me fallaba, y encontré mensajes con Ángela. Mensajes explícitos, fotos, videos, conversaciones sobre la noche que pasaron juntos, cuando yo supuestamente estaba dormida en casa de mi padre. Resulta que Jordan se había escabullido de la habitación de invitados, y fue al cuarto de Ángela, y básicamente cogieron, mientras yo dormía en el piso de arriba. Me sentí físicamente enferma. Literalmente corrí al baño, y vomité. Confronté a Jordan inmediatamente, y él ni siquiera lo negó. Trató de justificarse diciendo que Ángela se le había insinuado, que él estaba borracho, que fue un error, todas las excusas clásicas que los infieles usan. Lo corrí de mi departamento y le dije que nunca más quería verlo. Luego llamé a Ángela, y ella tuvo el descaro de reírse. Me dijo que no era para tanto, que solo fue sexo, que yo estaba exagerando como siempre. Le grité que era una perra traicionera, y que cómo podía hacerme eso. Y ella solo dijo: «Bueno, tal vez si fueras mejor novia, él no habría necesitado venir a mí». Colgué y llamé a mi padre porque necesitaba que alguien de mi familia estuviera de mi lado por una vez en mi maldita vida. Mi padre escuchó toda la historia, y ¿sabes qué dijo? Dijo que estas cosas pasan, que Ángela no lo hizo con mala intención, que Jordan era el único culpable. Le dije que quería que hablara con Ángela, que le dijera que lo que hizo estuvo mal, y él se negó. Me dijo que no iba a meterme entre hermanas, que teníamos que resolverlo nosotras como adultas. Pero cuando le pregunté si iba a dejar de darle dinero a Ángela, o mostrar alguna consecuencia por lo que hizo, se enojó conmigo. Me gritó que dejara de ser tan dramática, que parecía que quería destruir a la familia, que siempre había sido problemática y resentida. Esa fue la última vez que hablé con él durante casi 3 años. Corté contacto con ambos, bloqueé sus números, sus redes sociales, todo. Fue liberador pero también doloroso, porque aunque mi familia era terrible, seguía siendo mi familia, ¿me explico? Una parte de mí quería que mi padre me llamara, que se disculpara, que finalmente me eligiera a mí aunque fuera una vez, pero eso nunca pasó. Ángela me mandó como 2 mensajes más diciéndome que estaba siendo ridícula y que la estaba castigando, por nada, y luego también se dio por vencida. Supongo que para ellos yo simplemente dejé de existir, lo cual era irónico considerando que básicamente así había sido toda mi vida. Durante esos 3 años crecí mucho. Terminé mi carrera, conseguí un buen trabajo, empecé terapia, sí, finalmente, y conocí a Dylan. Dylan es el amor de mi vida, en serio, es la persona más buena y comprensiva que he conocido. Le conté toda la historia de mi familia desde el principio, y él nunca me juzgó, nunca me dijo que estaba exagerando o que debía perdonar y olvidar. Solo me apoyó y me dijo que merecía gente que me tratara bien. Nos comprometimos después de 1 año y medio juntos, y yo estaba emocionada de planear una boda donde mi familia tóxica no estaría invitada. Pero entonces mi padre tuvo un infarto. Ángela me llamó desde el hospital, llorando, diciendo que papá estaba grave y que necesitaba verme. Yo estaba furiosa, porque ella tuvo el descaro de contactarme después de 3 años solo porque necesitaban algo, pero también estaba asustada porque, no sé, parte de mí todavía amaba a mi padre a pesar de todo. Fui al hospital, y lo vi ahí conectado a máquinas, viéndose viejo y frágil, y algo dentro de mí se rompió. Ángela me abrazó y actuó como si nunca hubiera pasado nada malo entre nosotras. Y mi padre me tomó la mano y me dijo que lo sentía, que había sido un mal padre, que me amaba. Fueron palabras bonitas, pero no venían acompañadas de acciones reales. ¿Sabes? Durante su recuperación, descubrí que tenía muchas deudas médicas, porque su seguro era malo, y Ángela no tenía dinero para ayudar, porque básicamente vivía de lo que mi padre le daba. Entonces yo, como la idiota que soy, pagué las cuentas del hospital. Fueron como $30,000 que saqué de mis ahorros y un préstamo. Mi padre lloró y me agradeció. Me dijo que iba a compensarme, que las cosas serían diferentes. Y por un tiempo parecía que sí. Hablábamos por teléfono cada semana. Él preguntaba por mi trabajo y por Dylan, incluso dijo que le gustaría conocerlo,
Cuando le dije que Dylan y yo nos íbamos a casar, pareció genuinamente feliz. Me preguntó cuándo era la boda. Dijo que quería estar ahí, que quería caminar conmigo por el pasillo si yo lo dejaba. Yo estaba cautelosa, pero también esperanzada. Porque tal vez, solo tal vez, mi padre finalmente iba a ser el papá que siempre quise. Empecé a planear la boda. Mandé invitaciones. Encontré el vestido perfecto. Todo iba bien. Y entonces, como 2 meses antes de la boda, mi padre me llamó y me dijo que necesitábamos hablar. Nos vimos en una cafetería cerca de su casa, y desde el momento en que se sentó, supe que algo estaba mal. Me dijo que estaba muy emocionado por la boda, pero que había un problema. Le pregunté qué problema, y él dijo que Ángela no estaba invitada. Le expliqué que no, que Ángela no estaba invitada porque lo que hizo fue imperdonable y porque no quería. Gente tóxica en el día más importante de mi vida. Mi padre suspiró, y me dijo que entendía que estuviera dolida, pero que habían pasado años, que Ángela también lo sentía, que necesitábamos dejar el pasado atrás. Le dije que no, que esa no era una discusión, que era mi boda, y Ángela no vendría. Entonces mi padre me dio un ultimátum. Me dijo que si Ángela no estaba invitada, él tampoco iría. Lo dijo así de simple. Tipo, o invitas a tu hermana o no tendré nada que ver con tu boda. Me quedé sentada ahí en shock total, sintiendo como si me hubieran tirado agua helada encima. Le pregunté si estaba hablando en serio, si de verdad iba a elegir a Ángela sobre mí otra vez, en mi boda, y él solo repitió que era mi decisión, que podía invitar a Ángela y tener a mi familia completa ahí, o podía ser egoísta y casarme sin nosotros. Creo que algo dentro de mí murió en ese momento. Toda la esperanza que había tenido de que las cosas fueran diferentes, de que mi padre finalmente me viera y me valorara, simplemente desapareció. Le dije, está bien, entonces, no vengas. Él pareció sorprendido, como si esperara que yo cediera como siempre, y dijo Natalie, no seas ridícula, piénsalo bien, pero yo ya lo había pensado durante 28 años de mi vida. Me levanté de la mesa y le dije que se podía ir a la mierda, que Ángela se podía ir a la mierda, y que nunca más quería verlo. Él gritó mi nombre mientras yo salía de la cafetería, pero no me detuve. Lloré todo el camino a casa, y Dylan me abrazó cuando le conté lo que pasó. Me dijo que no necesitaba a mi padre para tener una boda hermosa, que él estaría ahí, y eso era lo que importaba. Pero yo quería que alguien de mi familia me acompañara por el pasillo, ¿sabes? Así que llamé a Harold, el padre de mi padre, mi abuelo. Harold siempre había sido amable conmigo, aunque lo veía poco, porque vivía en otro estado. Le conté toda la situación, sin filtros, todo el abuso, y la negligencia y la traición, y él se quedó callado por mucho tiempo. Luego me dijo que no sabía que las cosas habían sido tan malas, que le daba vergüenza no haber estado más presente, y que sería un honor caminar conmigo por el pasillo. La boda fue hermosa. Perfecta. En serio. Mi abuelo Harold me acompañó y lloró cuando me vio con el vestido. Me dijo que me veía igual a mi mamá en las fotos que él tenía de ella. Dylan estaba esperándome al final del pasillo con esa sonrisa que siempre me derrite. Y cuando dijimos nuestros votos, yo sabía que estaba exactamente donde debía estar, rodeada de gente que me amaba de verdad. No hubo drama. No hubo gente tóxica arruinando el día. Solo amor y felicidad. Mi padre no llamó. No mandó mensaje. Nada. Ángela tampoco. Fue como si confirmaran que nunca les había importado realmente. En la recepción, después de los discursos y el baile, mi abuelo Harold pidió la atención de todos. Pensé que iba a dar otro brindis o algo así, pero en lugar de eso anunció que nos estaba regalando su casa de vacaciones como regalo de bodas. No una casa pequeña, una casa de verdad en la costa con 3 recámaras y vista al mar, una propiedad que fácilmente valía $500,000. Yo me quedé sin palabras, literalmente me puse a llorar ahí mismo frente a todos, y Dylan también estaba en shock. Mi abuelo me abrazó y me dijo que yo era la única nieta que se había tomado el tiempo de llamarlo y visitarlo a lo largo de los años, que Ángela nunca le hablaba a menos que necesitara algo, y que quería que Dylan y yo tuviéramos un lugar especial para construir nuestra vida juntos. Fue el mejor día de mi vida, sin exagerar. Pero claro, las cosas no podían quedarse así de bonitas. Como una semana después de la boda, mi padre apareció en mi departamento sin avisar. Tocó la puerta insistentemente hasta que abrí, y cuando lo vi estaba rojo de la ira. Empezó a gritarme antes de que pudiera decir algo, acusándome de manipular a mi abuelo para que me diera la casa, diciendo que yo le había robado su herencia. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando, que el abuelo Harold tomó esa decisión solo, y él dijo que era mentira,
que obviamente yo había planeado todo esto para quitarle a Ángela lo que le pertenecía. Ahí fue cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Ángela había asumido que la casa de vacaciones del abuelo sería de ella eventualmente, probablemente porque siempre había tenido todo lo que quería sin trabajar por ello, y ahora estaba furiosa porque el abuelo me la había dado a mí. Mi padre, como siempre, estaba ahí para defenderla y culparme a mí de sus problemas. Le dije que se fuera de mi casa, que no tenía ningún derecho a presentarse así y acusarme de cosas, pero él siguió gritando. Dylan salió de la habitación y le dijo que se calmara o iba a llamar a la policía, y eso solo hizo que mi padre se enojara más. Entonces mi padre dijo, algo que nunca voy a olvidar. Me miró directamente a los ojos y dijo, nunca te quise, Natalie, nunca. Ojalá nunca hubieras nacido, ojalá hubiera sido Ángela la que nació, y tu madre siguiera viva. Lo dijo con tanto veneno, tanto odio, que sentí como si me hubieran apuñalado. Dylan prácticamente lo empujó fuera del departamento, y cerró la puerta con seguro, pero yo ya estaba en el suelo llorando, porque aunque siempre lo había sabido, aunque siempre había sentido ese rechazo, escucharlo decir esas palabras en voz alta fue devastador de una manera que no puedo explicar. Esa fue la última vez que vi a mi padre. Bloqueé su número. Bloqueé a Ángela también cuando ella me mandó como 20 mensajes culpándome por arruinar su relación con el abuelo y por robarle su herencia. Los mensajes eran veneno puro, diciendo que yo siempre había sido una perra egoísta y manipuladora, que había envenenado al abuelo contra ella, que ojalá me muriera y devolviera la casa. Dylan. Quería que fuéramos a la policía, pero yo solo quería paz. Solo quería que desaparecieran de mi vida para siempre. Cambié mi número de teléfono, ajusté todas mis configuraciones de privacidad en redes sociales. Básicamente me aseguré de que no pudieran contactarme nunca más. Mi padre siguió intentando. Le mandó cartas a mi trabajo, a la casa de la mamá de Dylan, tratando de que alguien me las entregara. Eran todas iguales, disculpas vacías y excusas, diciendo que no pensaba lo que dijo, que estaba enojado, que me amaba, pero nunca, ni una sola vez, reconoció realmente todo el daño que me había hecho durante toda mi vida. Nunca dijo, lo siento por culparte de la muerte de tu madre. Lo siento por tratarte como basura durante 28 años. Lo siento por elegir siempre a Ángela sobre ti. Solo quería que perdonara y olvidara para poder seguir fingiendo que éramos una familia normal, y yo ya no tenía energía para ese juego. El abuelo Harold murió como 6 meses. Después de la boda, en paz, dormido. Fui a su funeral, y mi padre estaba ahí con Ángela, y ninguno de los dos me habló. Solo me miraban con odio desde el otro lado de la sala. Después del funeral, el abogado leyó el testamento, y resulta que mi abuelo había cambiado varias cosas antes de morir. Le dejó a mi padre una cantidad de dinero moderada y algunos objetos personales, pero la mayoría de su patrimonio me lo dejó a mí. Me dejó un fondo de inversión, sus ahorros y una carta. En la carta decía que siempre supo que su hijo había fallado conmigo, que lo sentía profundamente y que quería asegurarse de que yo estuviera bien cuidada. Decía que vio en mí la fortaleza y bondad que su hijo había perdido hace mucho tiempo y que estaba orgulloso de la mujer en que me había convertido a pesar de todo. Ángela explotó en el funeral. Gritó que todo esto era injusto, que el abuelo estaba senil, que yo había manipulado a un anciano. Mi padre la respaldó, amenazando con pelear el testamento en corte, pero el abogado les dejó muy claro que todo estaba en orden legal y que no tenían ningún caso. Salí de ahí con Dylan y no miré atrás. Era el final de un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo, y aunque dolía, también se sentía como cerrar una herida que nunca había sanado. Ahora tengo 31. Dylan y yo estamos esperando nuestro primer hijo, y vivimos en la casa que el abuelo nos regaló. La arreglamos poco a poco, la llenamos de amor y risas, y cada vez que miro el mar desde la ventana pienso en lo lejos que he llegado. Mi padre todavía me manda cartas ocasionalmente, siempre con el mismo formato de disculpa superficial. La última decía que Ángela estaba teniendo problemas económicos porque él ya no podía mantenerla como antes, y si yo podía ayudarla, la tiré a la basura sin terminar de leerla. A veces me siento culpable, ¿sabes? Como si debiera hacer algo más, perdonar de alguna manera, ser la persona más grande. Pero mi terapeuta me recuerda que el perdón no significa permitir que la gente te siga lastimando, y que está bien proteger tu paz. He construido una vida hermosa con gente que me ama de verdad, gente que me eligió, y eso es suficiente. Mi hijo va a crecer rodeado de amor incondicional, va a saber que sus papás lo adoran, va a tener abuelos por parte de Dylan que ya lo aman antes de conocerlo, y nunca va a sentir que es una carga o un error. La semana pasada encontré una foto mía de cuando tenía como 5 años.
Estoy sentada sola en un columpio en el patio y nadie me está empujando. Mi padre y Ángela están en el fondo de la foto, abrazados, sonriendo, completamente ajenos a mí. Lloré cuando la vi porque esa niña merecía tanto más de lo que recibió, pero también me sentí orgullosa, porque esa niña sobrevivió, creció y construyó la vida que siempre soñó a pesar de todo. Eso es suficiente para mí, supongo.